I'm Dominique Lay reporting in your neighborhood of Killeen. I'm standing underneath the memorial of the 13 lives that were lost nearly 16 years ago at Fort Hood in the 2009 mass shooting. I spoke with a survivor who was on post when the shots rang out from Nidal Hasan, a man who is now facing execution for killing 13 and injuring dozens more. 1:32 p.m. November 5th, 2009 is a moment in our history our country will never forget. I'm in danger. Am I going to leave here in a body bag? Are they going to cut my baby out of my corpse? Julia Wilson, a DoD civil service civilian, was 9 months pregnant and on post at Fort Hood the day 13 soldiers were killed and 32 others were injured during a mass shooting at the military base. El 24 de septiembre de 2025, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo un anuncio que paralizó al país. Impulsaba una ejecución, no una ejecución cualquiera, la primera ejecución militar en 64 años. El hombre que espera esa decisión permanece en una silla de ruedas dentro de la prisión disciplinaria de Estados Unidos, en Fort Leavenworth, Kansas. Su nombre es Nidal Malik Hasan, mayor del ejército. Lleva 16 años en el corredor de la muerte. Mató a 13 personas en suelo estadounidense, dentro de una base militar estadounidense y vistiendo el uniforme del ejército de Estados Unidos. Cuando fue sentenciado, no dijo una sola palabra. No mostró remordimiento, no pronunció unas últimas palabras, tampoco pidió clemencia. Quería morir como un mártir. Y durante 16 años, el gobierno de Estados Unidos ha decidido si concederle exactamente eso o negárselo también. Pero hay algo que la mayoría de las personas nunca escuchó. Todas las señales de advertencia estaban ahí. Cada indicio quedó documentado. Y una persona tras otra, oficina tras oficina, vio las pruebas de frente y no hizo nada. 13 personas pagaron ese silencio con sus vidas. Y esta es su historia. Bienvenidos al canal. Aquí no nos quedamos en los titulares. Vamos a los expedientes judiciales, a los errores documentados y a los detalles que la mayoría de las coberturas nunca muestra. Si es la primera vez que nos acompañas, suscríbete y activa la campana, porque este caso tiene muchas capas y seguirá contigo mucho después de que termine este documental. 5 de noviembre de 2009, Fort Hood, Texas. El centro de procesamiento para la preparación de soldados no era un campo de batalla, era un edificio administrativo. Los militares se sentaban frente a mesas, llenaban formularios y completaban sus últimas evaluaciones médicas antes de ser enviados al extranjero. Era el tipo de lugar donde jamás se esperaba que ocurriera una tragedia, pero 13 personas entraron ese día y nunca volvieron a salir. La soldado de primera clase Francesca Velez tenía 21 años y era de Chicago, Illinois. Apenas 3 días antes había regresado de un despliegue en Irak. Tenía 3 meses de embarazo. Su padre viajó hasta Texas para declarar durante la sentencia y pronunció cada una de sus palabras en español. El especialista Cam Shong tenía 23 años y era de St. Paul, Minnesota. Estaba casado y era padre de 3 niños pequeños. Su viuda compareció ante el tribunal y dijo 7 palabras que dejaron la sala en absoluto silencio. Me siento muerto, pero sigo con vida. La sargento Amy Kruger tenía 29 años y era de Kiel, Wisconsin. Se había alistado en el ejército después de los atentados del 11 de septiembre. Creía profundamente en la causa por la que servía y se preparaba para ser enviada a Afganistán. El soldado de primera clase, Aaron Nemelka, tenía apenas 19 años y era de West Jordan, Utah. Era el más joven de las 13 víctimas. Michael Grant Cahill tenía 62 años. Era asistente médico civil y vivía en Cameron, Texas. Llevaba 37 años casado. Era padre de 3 hijos
y había regresado al trabajo apenas una semana después de recuperarse de un infarto. No eran soldados combatiendo en una zona de guerra. Estaban sentados frente a escritorios, en territorio estadounidense y completamente desarmados. Y el hombre que fue por ellos había pasado años aprendiendo exactamente cómo acercarse a personas como ellas. Lo que ninguno de ellos sabía, y lo que hace imposible apartar la mirada de este caso, es que el hombre que entró cargando 3.000 cartuchos de munición había tratado durante años a soldados exactamente como ellos. Conocía sus miedos, conocía sus rutinas y llevaba meses preparándose. Nidal Malik Hasan nació el 8 de septiembre de 1970 en el Virginia Hospital Center, en Arlington, Virginia. Sus padres eran inmigrantes palestinos nacionalizados como ciudadanos estadounidenses. Habían llegado desde una localidad cercana a Jerusalén. Su padre construyó una nueva vida en Roanoke, Virginia, donde administró un mercado, un restaurante y un negocio de productos mediterráneos. Su madre dirigía el Capital Restaurant. Los vecinos la recordaban por una razón muy particular: alimentaba a quienes no podían pagar. Durante su infancia, casi nadie lo llamaba Nidal. En su familia lo conocían como Michael. Creció en un hogar que creía profundamente en las oportunidades que ofrecía Estados Unidos. Y durante mucho tiempo, ese sueño pareció cumplirse. Ingresó a Virginia Tech y en 1995 se graduó con honores en bioquímica. El ejército financió su formación médica en la Universidad de Servicios Uniformados para las Ciencias de la Salud, uno de los programas médicos militares más competitivos del país. Más tarde completó su residencia en psiquiatría en el Centro Médico Militar Walter Reed y obtuvo una maestría en salud pública. Para 2009, Nidal Malik Hasan era mayor del ejército y psiquiatra con licencia. Era el hombre en quien las Fuerzas Armadas confiaban para atender a soldados que regresaban de la guerra. Hombres y mujeres que cargaban las heridas psicológicas más profundas imaginables. Esa era la imagen pública. Los registros oficiales contaban una historia muy distinta. Su residencia en Walter Reed duró 6 años en lugar de 4. En 38 semanas atendió aproximadamente a 30 pacientes. El estándar esperado era cercano a los 300. En repetidas ocasiones llevó sus creencias religiosas personales a las sesiones clínicas. En un incidente documentado formalmente, permitió que un paciente considerado un peligro para otras personas abandonara la sala de emergencias sin supervisión mientras estaba bajo su responsabilidad. En mayo de 2007, uno de sus supervisores presentó un informe oficial en el que documentó su mal criterio, su falta de profesionalismo y su preocupación directa por la seguridad de los pacientes. Ese mismo mes, otro supervisor calificó su desempeño como sobresaliente. Y durante todo ese tiempo, mientras atendía a soldados traumatizados y vestía el uniforme del ejército, llevaba consigo una tarjeta de presentación. Los investigadores confirmarían después que tenía impresas 3 letras: S.O.A., soldado de Alá. Las señales de advertencia no comenzaron el 5 de noviembre de 2009. Habían empezado años antes, quedaron por escrito, formaban parte de registros oficiales, se discutieron en salas llenas de testigos. Mientras los demás residentes hablaron sobre temas clínicos, él presentó 50 diapositivas bajo un título muy distinto: La visión del mundo según el Corán y su relación con los musulmanes en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sostuvo que los soldados musulmanes debían quedar exentos de ser enviados a países con mayoría musulmana. También enumeró lo que llamó consecuencias negativas si eso no ocurría. Entre ellas mencionó el espionaje e incluso ataques contra otros soldados. El doctor Balfinel estaba en esa sala. Más tarde declararía que Hasan
afirmó abiertamente que la ley islámica estaba por encima de la Constitución de Estados Unidos. El instructor interrumpió la presentación. No hubo ninguna sanción disciplinaria. En la primavera de 2008, una junta de revisión integrada por 5 médicos se reunió específicamente para evaluar si Hassan era apto para continuar en servicio. Analizaron si su conducta podía indicar un cuadro psicótico. Su conclusión fue clara. No existían motivos suficientes para retirarlo. En mayo de 2009 fue ascendido al grado de mayor. Su expediente fue enviado a Fort Hood. Lo recibieron y aún así le asignaron el puesto. Una vez en Fort Hood, hablaba con total franqueza frente a sus compañeros. Decía que las fuerzas estadounidenses eran las agresoras en tierras musulmanas. Cuando un hombre armado atacó una oficina de reclutamiento militar en Little Rock, Arkansas, en junio de 2009, Hassan lo describió como una señal. Les decía a quienes lo rodeaban que los musulmanes tenían el deber de enfrentarse a lo que él llamaba el agresor. También consultó con un abogado militar para abandonar el ejército como objetor de conciencia. No consiguió nada. Las opciones se estaban agotando. Y para entonces ya había comenzado a preparar otro camino. Después del ataque, 9 supervisores recibieron reprimendas oficiales por su actuación. Pero para ese momento, 13 personas ya habían muerto. El Senado de Estados Unidos describió este caso como una bomba de tiempo. No era una metáfora, era una acusación directa contra todos los que vieron las señales y decidieron ignorarlas. Hassan no llegó solo a esas ideas, tenía un referente. Su nombre era Anwar al-Awlaki, un clérigo estadounidense de origen yemení. Años después, las agencias de inteligencia confirmarían que era uno de los reclutadores extremistas más eficaces del mundo. Su capacidad para dirigirse a musulmanes occidentales en su propio idioma lo convertía en una figura especialmente peligrosa. Su relación comenzó el 31 de mayo de 2001. Ese día Hassan enterró a su madre. El funeral se celebró en el centro islámico Dar al-Hijra, en Falls Church, Virginia. Al-Awlaki fue el imán que presidió la ceremonia. Ese encuentro sembró una idea que tardaría años en desarrollarse por completo. Entre diciembre de 2008 y junio de 2009, Hassan envió 18 correos electrónicos directamente a Al-Awlaki, un hombre que el gobierno federal ya vigilaba como una amenaza para la seguridad nacional. En esos mensajes preguntaba si, desde el punto de vista religioso, un soldado musulmán podía matar a militares estadounidenses. Expresaba admiración por los atacantes suicidas y buscaba orientación religiosa sobre el martirio. La Agencia de Seguridad Nacional interceptó los 18 correos. La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI abrió una evaluación formal. Pero había 2 oficinas de campo trabajando por separado. Una seguía a Hassan, la otra seguía a Al-Awlaki, y nunca compararon toda la información. Cuando un agente del FBI solicitó antecedentes de Hassan a Walter Reed, la Oficina de Seguridad entregó únicamente su expediente general de personal, el archivo de entrenamiento, el que contenía el informe sobre riesgos para la seguridad y la presentación de 50 diapositivas. Nunca fue solicitado, nunca fue revisado. La conclusión oficial fue que los correos eran compatibles con una investigación autorizada. El caso quedó cerrado. Mientras tanto, Hassan visitó Guns Galore, una tienda de armas en Killeen, Texas. Entró preguntando por el arma más avanzada tecnológicamente y con la mayor capacidad de cargador. Compró una pistola semiautomática FN-57. Después regresó semana tras semana para adquirir cargadores adicionales. Cuando terminó, había reunido unas 3,000 municiones. Más tarde comenzó a practicar en un campo de tiro al aire libre en Florence, Texas.
Disparaba repetidamente contra siluetas a distancias de hasta 100 yardas. Entrenó hasta alcanzar una precisión constante. No se preparaba para una discusión, se preparaba para un solo día. Si este caso ya te resulta difícil de asimilar, no eres el único. Quédate con nosotros, porque lo que ocurrió dentro de esa sala y lo que más tarde reveló el juicio supera casi cualquier cosa que hayas escuchado. La noche anterior al ataque, varios vecinos del complejo de apartamentos donde vivía Hassan lo vieron recorriendo los pasillos. Estaba regalando sus pertenencias, muebles, ropa, objetos personales, ejemplares del Corán, los entregaba a cualquiera que quisiera recibirlos. Esa misma noche cenó con un amigo de su mezquita. Durante la conversación dijo que el Corán era claro, que un musulmán no podía tomar las armas contra otros musulmanes. También comentó que sentía que debía abandonar el ejército. Más tarde, su amigo describió aquella conversación como la de un hombre luchando con su conciencia. Pero no era eso, era una despedida. Antes del amanecer del 5 de noviembre de 2009, Hassan llamó a la puerta de una vecina. Le entregó una bolsa con verduras, un ejemplar del Corán y las pocas pertenencias que aún conservaba. Le pidió que donara a The Salvation Army todo aquello que ella no quisiera quedarse. Antes de marcharse, pronunció solo 3 palabras: estoy listo. Después, asistió al Fajr, la oración islámica antes del amanecer, en una mezquita cercana. Al terminar, se armó. Llevaba la pistola semiautomática FN-57 equipada con 2 miras láser, una roja y otra verde, un detalle que más tarde fue confirmado por numerosos sobrevivientes. También llevaba un revólver Smith & Wesson Magnum calibre .357. Después, condujo hasta Fort Hood. A la 1:34 de la tarde, Hassan entró al centro de procesamiento para la preparación de soldados. La sala estaba llena de militares que completaban sus últimas revisiones administrativas y médicas antes de ser enviados al extranjero. Como establecían las normas de la base, ninguno llevaba armas personales. Cerca de la entrada se detuvo para hablar con un soldado. Voy a hacer una buena obra para Dios. Entró en la sala, se subió a una mesa, gritó «Allahu Akbar» y abrió fuego. Los registros judiciales y los análisis forenses confirmaron después que no disparó al azar. Su objetivo eran los militares uniformados. Tuvo varias oportunidades para disparar contra civiles y decidió no hacerlo. El sargento de Estado Mayor Alonso Lunsford recibió 7 disparos. Sobrevivió porque permaneció completamente inmóvil sobre el suelo. Más tarde contó a los investigadores que, mientras fingía estar muerto, podía escuchar a Hassan contando las balas entre cada cambio de cargador. Con calma, sin prisa. El sargento de Estado Mayor Patrick Ziegler recibió 4 disparos, uno de ellos en la cabeza. Los médicos advirtieron a su familia que se preparara para lo peor. Sobrevivió, pero quedó con una parálisis parcial permanente en el lado izquierdo de su cuerpo. El especialista Logan Burnett aprovechó una de las recargas de Hassan, levantó una mesa y la lanzó directamente contra él. Recibió un disparo en la cadera. Michael Grant Cahill, de 62 años, que apenas una semana antes había regresado al trabajo tras sufrir un infarto, tomó una silla plegable y corrió hacia Hassan. Nunca logró alcanzarlo. Murió en el intento. El capitán John Gaffney hizo exactamente lo mismo. También cargó contra el atacante. Tampoco consiguió llegar hasta él y tampoco sobrevivió. La oficial de policía civil Kimberly Monley fue una de las primeras en responder. Enfrentó a Hassan de inmediato. Ambos intercambiaron disparos. Monley recibió 3 impactos y cayó al suelo. Segundos después llegó su compañero, el sargento Mark Todd. Atravesó la sala y se enfrentó directamente al atacante. Disparó 5 veces. En ese instante, Hassan intentaba colocar un cargador nuevo.
los disparos lo alcanzaron. Perdió el conocimiento. Todd se acercó, apartó la pistola de una patada y le colocó las esposas. En la escena, también fue recuperado el revólver Smith & Wesson Magnum, calibre .357. El análisis forense confirmó que nunca había sido disparado, ni una sola vez. El saldo final fue devastador. 13 personas murieron. 32 resultaron heridas. Todo ocurrió en aproximadamente 10 minutos. Aquel segundo revólver, cargado, enfundado y sin usar, les dijo a los investigadores algo muy importante. Hassan entró convencido de que no necesitaría un arma de respaldo. Jamás creyó que alguien pudiera detenerlo. Pero Hassan no murió ese día. Primero fue trasladado al Scott and White Memorial Hospital en Temple, Texas. Después lo llevaron al Centro Médico Militar Brooke, en San Antonio. La bala que lo alcanzó había seccionado su médula espinal. Quedó paralizado de la cintura hacia abajo, de forma permanente. Pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. Las 13 víctimas pasarían el resto de la eternidad bajo tierra. Fort Hood quedó completamente aislado. En todo el país comenzaron a sonar teléfonos en hogares donde las familias esperaban el regreso de sus soldados. Esas llamadas cambiaron sus vidas para siempre. Más adelante, Jolene Cahill declaró ante el tribunal que su esposo, Michael, era el pilar que mantenía unida a toda la familia. Después de perderlo, dijo que tuvo que reconstruir una vida que otro hombre había destruido. Francesca Vélez había sobrevivido a todo un despliegue militar en Irak. Logró regresar a casa. Tenía 3 meses de embarazo. Su padre viajó hasta Texas para declarar durante la sentencia y pronunció todo su testimonio en español. Su hija había sobrevivido a una zona de guerra, pero no sobrevivió a una tarde de miércoles dentro de una base militar estadounidense. Y entonces llegó una decisión que hizo aún más profundo el dolor. Pocos días después del ataque, el Departamento de Defensa clasificó oficialmente lo ocurrido como un caso de violencia laboral, no como un acto de terrorismo. Esa sola clasificación tuvo enormes consecuencias. Los soldados heridos y las familias de las víctimas quedaron excluidos de los beneficios relacionados con combate. Las medallas Corazón Púrpura no fueron concedidas. Quienes habían sobrevivido al peor día de sus vidas recibieron un documento oficial informándoles que lo sucedido no calificaba como un acto de guerra. Nunca hubo dudas sobre quién había disparado. Hassan fue capturado en plena masacre, recibió disparos en el lugar y sobrevivió. La investigación nunca consistió en identificar al responsable. La verdadera pregunta era otra: ¿cómo se permitió que ocurriera? El FBI reabrió la evaluación que había realizado meses antes. Lo que encontró resultó profundamente incómodo. Toda la información ya existía. Los 18 correos enviados a Anwar al-Awlaki, el memorando oficial sobre su desempeño en 2007, la presentación de 50 diapositivas, las compras de armas en Guns Galore, las 3.000 municiones. Todo estaba documentado. Lo que nunca ocurrió fue que alguien reuniera todas esas piezas y las analizara como un solo panorama. El Comité de Seguridad Nacional del Senado abrió una investigación independiente. El título de su informe resumía perfectamente el caso: una bomba de tiempo. Su conclusión fue directa: el ataque pudo haberse evitado. Después llegaron las declaraciones públicas. Apenas unos días después de que 13 personas fueran enterradas, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general George Casey, compareció ante las cámaras. Dijo que sería una tragedia aún mayor si la diversidad se convirtiera en otra víctima de Fort Hood. Para las familias que acababan de despedir a sus seres queridos, aquellas palabras fueron un segundo golpe.
El sargento de Estado Mayor Sean Manning había recibido 6 disparos. Todavía llevaba 2 balas alojadas en su cuerpo. Tiempo después, recibió una carta oficial del Departamento de Defensa. En ella se le informaba que sus heridas no podían ser clasificadas como lesiones causadas por un instrumento de guerra. La razón: la pistola utilizada por Hassan era de propiedad privada. No había sido suministrada por el ejército. Por esa decisión, tampoco recibió la medalla Corazón Púrpura, y los beneficios relacionados con combate fueron negados de manera general. Haría falta una ley aprobada por el Congreso, y 5 años y medio de espera. Solo entonces aquellos soldados obtendrían el reconocimiento que ya habían pagado con su sangre. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba lentamente. Pero avanzaba. El 18 de noviembre de 2009, apenas 13 días después del ataque, el coronel James L. Paul presidió la audiencia del artículo 32, el equivalente militar a una audiencia preliminar para determinar si un caso debía ir a juicio. Su recomendación fue contundente: que Hassan enfrentara una corte marcial y que la pena de muerte permaneciera como una posible sentencia. La acusación formal llegó el 20 de julio de 2011, pero entonces el proceso volvió a detenerse. Por una barba, Hassan dejó crecer el vello facial alegando motivos religiosos. El reglamento militar de presentación personal lo prohibía. La disputa legal retrasó el juicio durante más de 1 año. Finalmente, el coronel Gregory Gross fue apartado del caso. La nueva jueza sería la coronel Tara Osborne. En noviembre de 2011, sobrevivientes y familiares presentaron una demanda civil contra el gobierno federal. Solicitaban una compensación económica y exigían que el ataque fuera reclasificado oficialmente como un acto de terrorismo. Las pruebas reunidas para el juicio eran contundentes. Los 18 correos enviados a al-Awlaki, la tarjeta de presentación con las siglas Soldier of Allah, los registros de compra en Guns Galore, los documentos que demostraban sus prácticas de tiro, las 3.000 municiones acumuladas y los informes oficiales de Walter Reed, documentos que sus propios superiores habían recibido y decidieron no atender. Después del ataque, 9 de sus supervisores fueron reprendidos oficialmente por no actuar ante esas advertencias documentadas. Finalmente, en 2015, 5 años y medio después de la masacre, la Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobó la entrega de la Medalla Corazón Púrpura para las víctimas militares y la Medalla de la Defensa de la Libertad para las víctimas civiles. El 10 de abril de 2015, el secretario del Ejército, John McHugh, entregó formalmente esas condecoraciones. 5 años y medio. Ese fue el tiempo que tuvieron que esperar. El juicio comenzó el 6 de agosto de 2013 en Fort Hood, Texas. La primera decisión de Hassan fue despedir a su abogado civil, John Galligan. Anunció que se representaría a sí mismo. La jueza, la coronel Tara Osborne, le advirtió que sería juzgado bajo las mismas reglas que cualquier abogado plenamente capacitado, y que el jurado de oficiales frente a él decidiría si viviría o moriría. Aún así, siguió adelante. La legislación militar no permite que un acusado se declare culpable en un caso donde la pena de muerte es una posible condena. Tampoco se le permitió argumentar que actuó en defensa de otras personas. El motivo no constituía un elemento legal de los cargos. El tribunal no discutiría esa cuestión. Así que, durante su alegato inicial, Hassan se puso de pie frente a un jurado compuesto por 13 oficiales y declaró: «La evidencia demostrará claramente que yo soy el tirador». Después añadió: «Cambié de bando. Ahora soy un mujahidín». Durante 12 días de juicio, cerca de 90 testigos subieron al estrado. Hassan no interrogó a ninguno de ellos. No presentó testigos propios.
No construyó una defensa. Su abogado asesor, el teniente coronel Chris Pop, presentó una objeción ética ante el tribunal. Argumentó que ayudar a un hombre que parecía buscar deliberadamente su propia ejecución era profesionalmente insostenible. La jueza Osborne rechazó la petición. Entonces comenzaron los testimonios. El sargento de Estado Mayor Alonso Lunsford, el hombre que sobrevivió a 7 disparos fingiendo estar muerto mientras escuchaba a Hassan contar sus balas, volvió a verlo cara a cara en esa sala. Los padres de Aaron Nemelka, la víctima más joven con apenas 19 años, también declararon. Después, subieron al estrado las viudas, y una por una, las familias comenzaron a reconstruir el costo humano de aquellos 10 minutos que cambiaron sus vidas para siempre. El fiscal principal, el coronel Michael Mulligan, cerró el juicio con unas palabras que desde entonces han sido citadas una y otra vez en los registros judiciales. No será ahora ni será nunca un mártir. Es un criminal. Es un asesino a sangre fría. Esto no es un regalo para Dios. Es una deuda con la sociedad. El 23 de agosto de 2013, el jurado emitió un veredicto unánime. Culpable de los 45 cargos. 5 días después, el 28 de agosto, regresó con una segunda decisión, también unánime, la pena de muerte. Las deliberaciones duraron menos de 2 horas. Tras la sentencia, Hassan fue trasladado a la prisión disciplinaria de Estados Unidos en Fort Leavenworth, Kansas. Es la única prisión militar de máxima seguridad del país y la única que alberga el corredor de la muerte militar de Estados Unidos. Llegó allí despojado de su rango, sin salario, sin beneficios, expulsado oficialmente del ejército. Además, el tribunal ordenó la confiscación de aproximadamente $300,000, correspondientes al sueldo que había recibido durante los 4 años que permaneció a la espera de juicio. Solo la corte marcial representó un costo cercano a los $5 millones para el gobierno. Pero tras los muros de esa prisión, sus convicciones no se debilitaron, se hicieron aún más firmes. En 2014, escribió una carta dirigida a Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico. En ella solicitaba formalmente la ciudadanía del llamado Estado Islámico. Firmó la carta con las mismas 3 letras que llevaba en su tarjeta de presentación. SOA, Soldier of Allah, Soldado de Alá. En 2017, redactó otro documento en el que insistía en que sus actos del 5 de noviembre de 2009 estaban plenamente justificados por sus creencias religiosas. Durante las evaluaciones psicológicas, declaró que una ejecución lo convertiría en un mártir. Dijo que aceptaba ese destino. Y desde el día del ataque, nunca ha expresado arrepentimiento. El proceso automático de apelaciones militares continuó su curso. Primero, revisó el caso el Tribunal de Apelaciones Penales del Ejército de Estados Unidos. Después, intervino el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas. El 11 de septiembre de 2023, una fecha imposible de pasar por alto para los sobrevivientes, ese tribunal confirmó por unanimidad la sentencia de muerte. El 31 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su última petición. Con esa decisión, todas las vías legales quedaron agotadas. El 24 de septiembre de 2025, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que solicitaría al presidente Donald Trump la autorización formal para ejecutar la sentencia. Si finalmente se lleva a cabo, será la primera ejecución militar de Estados Unidos desde que el soldado John Bennett fue ahorcado el 13 de abril de 1961, también en Fort Leavenworth. Alonso Lunsford, el sobreviviente que permaneció tendido en el suelo mientras escuchaba a Hassan contar sus municiones, habló públicamente después del anuncio. Sus palabras fueron directas. No merece seguir respirando. La doctora Kathy Platoni, especialista en estrés de combate y también sobreviviente del ataque,
afirmó que la ejecución llevaba demasiado tiempo esperando, pero añadió una condición. Para ella, la justicia solo estará completa cuando el ataque sea reclasificado oficialmente como un acto de terrorismo. Hasta el momento de esta grabación, eso todavía no ha ocurrido. Nidal Malik Hassan quería que el mundo lo recordara como un mártir. Lo que terminó siendo fue el ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una institución confunde la tolerancia con la negligencia. Cuando las señales de advertencia quedan archivadas, se revisan, se califican como sobresalientes y finalmente se olvidan. 13 personas dejaron hijos, esposos, esposas, padres, madres y futuros que nunca llegaron a existir. El hijo que esperaba Francesca Velez jamás nació. La familia de Michael Cahill todavía se reúne alrededor de una mesa donde siempre hay una silla vacía. La madre de Amy Kruger lo resumió con una sola frase: por fin hemos llegado al final de un largo camino emocional, aunque el dolor de perder a Amy siempre pesará sobre nosotros. Hassan ha pasado 16 años en una silla de ruedas dentro del corredor de la muerte militar, sin rango, sin salario, sin propósito. El martirio que buscaba nunca llegó, y si lo que queda puede llamarse justicia, es una respuesta que 13 familias todavía siguen esperando. ¿Qué momento de este caso te impactó más? Déjalo en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Y si aún no formas parte del canal, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos documentales, porque el siguiente caso nos llevará a una historia que muy pocos canales de True Crime se han atrevido a contar, y no querrás perdértela.